va a quedar grabada y posteriormente se la vamos a ofrecer colgada en el aula virtual de la materia Procesos Biológicos 2, en la cual se van a tener que loguear nuevamente en un aula especial, dado que ha migrado virtualmente a una modalidad similar, pero con una versión más actual del Moodle. Así que para aquellos estudiantes que son de la licenciatura en enfermería, les va a llegar un instructivo de cómo operar para loguearse en el aula de Procesos 2. Para los estudiantes de anatomía y fisiología, continuamos por el momento y durante este año con el aula clásica que vamos a desarrollar durante todo este cuatrimestre. Decía que la modalidad de cursado para los que vienen desarrollando anatomía y fisiología, vamos a mantenerla como venimos, vale decir, con los prácticos semanales que van a empezar la semana del 16 de septiembre, recién entonces. Durante esta semana y digamos lo que es la semana que viene, las reuniones teóricas solamente van a desarrollarse hoy y el jueves, y la semana que viene solamente el jueves por las festividades del Milagro. Después continuaremos normalmente. Los trabajos prácticos, repito, se iniciarán en una modalidad virtual. También se podrán inscribir ustedes voluntariamente en la comisión que deseen hacerlo para asistir semanalmente a un encuentro con los jefes de trabajos prácticos, como lo hacían en Procesos Biológicos 1 o en Anatomía y Fisiología en el primer cuatrimestre. Los que ya están inscritos en su comisión de Anatomía y Fisiología, persistirá esa modalidad y ese encuentro con su jefe, y para los de Procesos Biológicos 2 tendrán que enrolarse en una nueva comisión. En cuanto a la categoría de acreditación para la regularidad de la materia en Procesos 2, van a tener 2 parciales ofrecidos en el aula virtual como un examen virtual al cual van a acceder ustedes luego de cumplir con el 70% de los trabajos prácticos aprobados. Los alumnos que deseen ser regulares en Procesos Biológicos 2 tendrán que tener aprobado sus 2 controles de conocimiento o sus respectivos recuperatorios. Para los alumnos de Anatomía y Fisiología restan 2 exámenes de controles de conocimiento, y para adquirir la regularidad a final de año tendrán que tener 4 parciales aprobados y o sus respectivos recuperatorios. La materia es regularizable o admite la categoría de alumno regular y alumno libre. No tiene promoción. Entonces deberán rendir un examen al final del cursado. Como les decía, he establecido una modalidad de grabado de nuestras clases, de tal manera que las clases luego se van a colgar en el aula virtual, pudiendo ser tomadas de manera asincrónica por ustedes o por los estudiantes que decidan no asistir a las clases por otras ocupaciones o simplemente porque no quieren hacerlo. Reitero que esta clase o esta reunión, que espero que sea un diálogo más bien entre ustedes y yo,
podamos entender que no se trata de una obligación para todos ustedes, sino de querer ampliar los conocimientos o conocer la profundidad de los conocimientos que abordamos reunión a reunión y quieren acompañarme. Aquellos que deseen no hacerlo o que deciden hacerlo en otro horario pueden y van a tener allí dispuestas en el aula. En cuanto a las comisiones, ya expliqué hace un segundo, para anatomía y fisiología seguirán siendo las mismas del primer cuatrimestre, y para procesos biológicos 2, al ser una nueva materia, deberán enrolarse seguramente a través de una forma Google que les llegará a su correo, y en su defecto tendrán o por defecto tendrán una nueva comisión. Seguramente hay muchas preguntas que iremos desandando y respondiendo en la medida que vayan apareciendo. Por el momento, nuestras reuniones van a seguir siendo virtual. Nuestras materias van a seguir dictándose de manera virtual hasta que las autoridades de la universidad y de la facultad nos autoricen a cambiarla. Por el motivo de público conocimiento, hasta el presente y dado el número de estudiantes, tenemos que continuar en esta modalidad. Con respecto a la plataforma, ya lo dije, para los alumnos de procesos biológicos 2 únicamente, el aula virtual va a funcionar en un nuevo espacio, para lo cual ustedes van a recibir un instructivo de cómo loguearse y cómo ingresar a esa aula. Es algo muy simple, muy sencillo. Ya recibirán correspondientemente y en su momento este punto. Las comunicaciones y las dudas pueden plantearlas ustedes a través del correo interno del aula o a través de los distintos medios, mail correspondiente de la cátedra, etcétera, etcétera. Así que, dicho esto, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy, pidiéndoles nuevamente a aquellos que no han silenciado el micrófono, hacerlo. Hay algunas personas que han levantado la mano. Pueden ustedes hacer alguna pregunta a través de lo que es el chat, porque no están habilitados los micrófonos. Igualmente para las preguntas vinculadas con la clase de hoy. Bien, vamos a comenzar nuestra reunión del día de la fecha. Yo les voy a presentar la pantalla que ustedes van a ver claramente sobre sus respectivos dispositivos. Bueno, a ver, mi nombre, para aquellos que no me conocen, digamos, es Sergio Tamayo. Yo soy médico, soy el profesor regular asociado y el docente responsable de las cátedras de Anatomía y Fisiología y de Procesos Biológicos 2. Obviamente, con la mayoría de ustedes ya no hemos visto en el cursado el cuatrimestre anterior,
y también con los alumnos de procesos, porque en enfermería soy yo mismo quien da las clases de procesos biológicos 1. En el día de hoy vamos a abordar la anatomía del aparato cardiovascular, comenzando con el mediastino, que es una región anatomotopográfica del tórax, y la anatomía macroscópica y microscópica del corazón y de los vasos. Con respecto al mediastino, puedo decirles que se trata de una región anatomotopográfica ubicada en la parte central del tórax, que tiene como límites anteriormente el esternón, posteriormente las 12 vértebras torácicas y lateralmente la cara medial o mediastínica de ambos pulmones. En un corte transverso que ustedes están viendo a nivel de la 6ª vértebra torácica aproximadamente, pueden en el dibujo, si esto es anterior, esto es posterior, lateral derecho y lateral izquierdo, identificar al mediastino en verde. Su forma es la de un prisma cuadrangular, vale decir que aparte de las 4 paredes anteriormente descritas, presenta una base que está otorgada por el músculo diafragma, que es un músculo plano y ancho que está separando al tórax de la cavidad abdominal, y el límite superior es el orificio torácico superior u opérculo torácico superior, limitado anteriormente por la escotadura yugular y las articulaciones costoclaviculares y acromioclaviculares, y sobre todo, fundamentalmente, la esternoclavicular, el reborde interno de la primera costilla, y lo que corresponde a la cara posterior de la primera vértebra torácica. Ese es el opérculo torácico superior. Ese orificio torácico superior es abierto como límite, pues penetran al interior del tórax diferentes elementos anatómicos, como la tráquea, el esófago o las gruesas venas de la base cardíaca, y emergen del tórax los gruesos troncos arteriales, y algunos ramos nerviosos también penetran y salen. Ustedes ven que el mediastino, en la lámina inferior y derecha de las pantallas de ustedes, es un espacio que está alojado en la zona intermedia entre ambos pulmones, el esternón hacia adelante, la columna torácica hacia atrás, inferiormente el diafragma, y superiormente, como límite más extremo y superior, es el opérculo torácico superior. En el mediastino y en el tórax tenemos varias maneras de dividir, o hay varias divisiones del mediastino. Está, por ejemplo, una división radiológica que ustedes ven claramente acá, que lo divide en mediastino superior, mediastino medio y mediastino posterior. También han habido divisiones más clásicas, y las últimas divisiones del mediastino lo dividen en un mediastino superior, como ustedes ven, a través de un plano horizontal que pasa tangente a la eminencia
esternal o ángulo de Lewis, y a la cuarta vértebra torácica o el disco intervertebral que separa la cuarta y la quinta. El espacio que está por encima de ese plano es el mediastino superior. Por debajo de ese plano se divide en tres subdivisiones el mediastino inferior. Un mediastino anterior en celeste, que está limitado posteriormente por una línea tangente que pasa por la cara anterior del pericardio y el corazón, y un mediastino posterior en amarillo que pasa por la cara posterior del corazón. Entre las dos líneas verticales queda un mediastino medio ocupado por el corazón y los gruesos vasos que parten de su base, que es el mediastino medio. Vale decir que una de las divisiones más actuales, aquella que divide el mediastino en un mediastino superior y otro inferior, y al mediastino inferior lo compartimenta en tres diferentes espacios. Uno anterior o prevascular, que es el mediastino anterior, uno visceral, que es el que vemos como mediastino medio, y otro látero-vertebral o retrovisceral, mediastino posterior en amarillo. Hay una antigua división de mediastino en la cual ha sido muy utilizada en el último tiempo, pues desde el año 1962 en adelante se la ha utilizado en la Argentina, y es la clasificación de José Luis Martínez, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que en una radiografía de perfil, ustedes ven el esquema en el lado derecho de la lámina, siendo esto anterior en donde observan el esternón, posterior en donde observan los cuerpos de las vértebras torácicas, inferior en donde ven el diafragma y superior el opérculo torácico. Esta división de Martínez se produce por la intersección de dos planos verticales y dos planos horizontales. Los planos verticales, uno pasa anterior a la cara por delante del corazón y el pericardio, un plano inclinado posterior que pasa por la cara posterior del cayado de la aorta y sobre todo de la aorta torácica descendente, y dos planos horizontales, uno que pasa como les explicaba, por la separación entre el mango del esternón y el cuerpo, y por el cuerpo de la vértebra torácica 4, o el disco intervertebral de la torácica 4 con torácica 5. Y el segundo plano, horizontal paralelo al anterior, pasa por el borde inferior de la vena pulmonar. Entonces han quedado delimitados de la existencia de los dos planos verticales tres espacios. Un primer espacio, que es el previsceral, un segundo espacio, que es el visceral, y un tercer espacio, que es el espacio retrovisceral. Ahora, cuando a esos dos planos verticales lo intersectamos con los dos planos horizontales, cada uno de estos espacios tiene tres pisos: un piso superior, un piso medio y un piso inferior. El espacio previsceral, que es el que ustedes ven por delante de la imagen cardíaca, en su piso superior está ocupado por la grasa precardíaca o el tejido celular
o célulo graso precardíaco, y el timo, que es una glándula en la cual maduran las células T, como viéramos en algún momento en la primera infancia y la niñez. Luego se atrofia. El espacio previsceral medio está ocupado por los fondos de sacos costopleurales anteriores, la porción inferior del timo a este nivel y tejido celular graso. Y por último, el espacio previsceral inferior, que es muy pequeño y solamente tiene la grasa precardíaca o prepericardia. Así con cada uno de los espacios que hemos aprendido a conocer. En el espacio visceral, tanto el piso medio como el piso inferior, se encuentra el corazón, que es la víscera central del mediastino. En el corazón identificamos una víscera que tiene aproximadamente una forma de una pirámide prismática triangular, vale decir con 3 caras, 3 bordes, un vértice y una base, que está alojada en el mediastino, en una situación y en una dirección que es de posterior a anterior, de superior a inferior y ligeramente de derecha a izquierda. Vale decir que la base del corazón está ligeramente orientada hacia arriba y hacia la derecha, y el vértice cardíaco hacia abajo y hacia la izquierda. Es una víscera muscular fundamentalmente, con un peso aproximado de 1100 gramos. El corazón presenta en su configuración externa un surco anterior que está ocupado por los vasos coronarios, tanto en la cara anterior como en la cara inferior, y es el surco que separa 2 porciones internamente del corazón. Hacia la izquierda, el espacio más pequeño, que es el ventrículo izquierdo, y hacia la derecha un espacio aurículo-ventricular, en donde en la parte anterior y derecha se encuentra el ventrículo derecho, y posterior y ipsilateral se encuentra la aurícula derecha. Este surco anterior, como decía, también se encuentra en la cara inferior del corazón, separando hacia la derecha la cavidad ventricular derecha y hacia la izquierda la cavidad ventricular izquierda. Este surco interventricular, que tiene una dirección antero-posterior, se prolonga hacia atrás, es en las aurículas. Vale decir, este plano de sección que delimita en la configuración externa un surco, es el surco antero-posterior, que va a intersectarse por un surco que tiene una dirección, ¿no es cierto?, transversa, que es el que separa hacia atrás las aurículas y hacia adelante los ventrículos. Se denomina, como ustedes pueden ver claramente el surco, se denomina surco aurículo-ventricular. Eso es lo que vemos en la configuración externa, en donde además identificamos 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Las caras, una cara es anterior o externo-costal, una cara izquierda o mediastínica y una cara inferior o diafragmática. La cara anterior o externocostal es convexa y está relacionándose con el esternón, los cartílagos costales y las costillas de la jaula torácica. La cara lateral izquierda o mediastínica
se va a relacionar con la cara interna del pulmón izquierdo y fundamentalmente va a presentar la impresión en la cara interna del pulmón izquierdo, que es la fosa cardíaca. Mientras que la cara inferior es ligeramente convexa de anterior a posterior y plana en sentido transverso, apoya sobre el diafragma. Tres bordes, un borde anterior que separa la cara anterior de la lateral mediastínica, un borde lateral derecho, que es el borde agudo del corazón que separa la cara anterior de la inferior, y un borde lateral izquierdo u obtuso, romo, que es el que separa la cara izquierda de la cara inferior. Un vértice que está, como dijimos, orientado hacia adelante y hacia la izquierda, ligeramente en sentido inferior, ustedes lo ven aquí, y una base. En la base identificamos las emergencias de los vasos, los gruesos troncos arteriales y venosos de la base cardíaca. Yendo desde la derecha hacia la izquierda, tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, la arteria aorta en rojo y la arteria pulmonar en un violeta más claro. Posteriormente vemos 4 venas en la base del corazón, 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechas, 2 izquierdas, que son las venas pulmonares. Esos gruesos troncos vasculares son los que se encuentran localizados hacia la base del corazón. En cuanto a la configuración interna del corazón, sabemos nosotros, por los conocimientos de biología del ciclo secundario, que el corazón posee 4 cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas. Las 2 derechas son respectivamente el atrio derecho o aurícula derecha, que es lo que ustedes están viendo en la proyección, y en sentido anterior al atrio o aurícula derecha, el ventrículo derecho, que están comunicados la aurícula derecha con el ventrículo derecho a través de un orificio auriculoventricular. Esas 2 cavidades derechas están separadas de las 2 cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierda, por los septos o tabiques. Los ventrículos separados entre sí por el septum interventricular. Y las aurículas separadas entre sí por el septo o tabique interauricular que ustedes observan en este punto. Vamos a estudiar algunos detalles de la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene la forma de un ovoide irregular y clásicamente se describen en ella 6 paredes, una pared superior, en el cual posteriormente y en sentido medial vemos el orificio de desembocadura de la vena cava superior, la cara que se encuentra inmediatamente por detrás es la cara posterior, y como ustedes ven, estoy señalando ahora la cara inferior. Cara inferior, que en sentido posterior y medial presenta el orificio de desembocadura de la vena cava inferior, dotado de un aparato valvular, que ustedes ven ahí la valva, el repliegue valvar de la vena cava inferior, denominada válvula de la vena cava inferior. Inmediatamente por delante se encuentra otro orificio de desembocadura en los límites entre la cara inferior y la medial, que es el orificio del seno coronario con la válvula del seno coronario. En cuanto a la cara anterior de la aurícula, es abierta por un orificio en el cual ustedes ven que se encuentra una válvula
que limita la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide. Me queda para su descripción la cara lateral, que es la que hemos abierto para observar el interior de la aurícula, en el cual ustedes ven interiormente unas columnas carnosas de segundo orden que corresponden al músculo pectíneo o bandas pectíneas. Medialmente, o la pared interna de la aurícula derecha, presenta en la porción posterior e inferior una porción adelgazada de un pequeño orificio que está permeable en nuestra vida fetal, porque por allí va a pasar la sangre de la aurícula derecha a la izquierda en nuestra vida intrauterina. Posterior al nacimiento, debido a la fusión de los tabiques primitivos que forman el tabique interatrial, va a quedar este resabio embriológico adelgazado en la pared medial del septum o el septum interatrial, que es la fosa oval, limitado por delante por un repliegue superior y anterior, que es el limbo de la fosa oval. Esa es la aurícula derecha. Y este es el tabique interventricular que va a separar el interior de la aurícula derecha de la que se encuentra sobre el lado izquierdo, que es la aurícula izquierda respectivamente. Acá lo vemos en el corazón en fresco, en el cual se ha digamos, resecado la pared lateral y en la cual vemos la pared superior con la prolongación anterior a través de la orejuela derecha, la pared superior con la vena cava, como les dijera, la pared posterior, la pared inferior en la cual vemos el orificio de desembocadura de la vena cava inferior, la válvula de la vena cava inferior, el orificio de desembocadura del seno coronario con la válvula del seno coronario, la pared lateral que ha sido la que se ha resecado y la pared medial en donde observamos el tabique interatrial o septum interatrial que separa la aurícula derecha de la izquierda. En cuanto a la pared anterior, era la que ocupaba el orificio auriculoventricular, que está cerrada o que está, digamos, o que presenta una válvula auriculoventricular, que es la válvula tricúspide. En cuanto a la cavidad que se encuentra por delante de la aurícula derecha, es el ventrículo derecho, que ustedes lo observan en diferentes cortes. Aquí se ha abierto por la cara anterior y están observando ustedes el interior de la pared del ventrículo derecho. Aquí tenemos el septum interventricular que lo separa del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es una cavidad que en el corte parasagital, ustedes ven, tiene la forma prismática triangular. Ustedes también lo ven en el corte coronal, que es un corte frontal que pasa cercano a la punta del corazón. Ven el ventrículo derecho con su forma prismática triangular, con tres paredes, una pared anterior, una pared latero-inferior y una pared medial que corresponde al septum interventricular. Este ventrículo que presenta la forma de una cimitarra o de una espada, ustedes ven que presenta interiormente un aspecto cavernoso, limitado por columnas carnosas, que las hay de diferente orden. Columnas carnosas de primer orden, como las que ustedes están viendo acá y acá, que corresponden a evaginaciones de la pared ventricular y desde el vértice de las columnas carnosas
emergen o se anclan las cuerdas tendinosas, que son como pequeñas cuerdas que van a ir la ven aquí ustedes, a las cuerdas, que van a ir a los bordes libres y las paredes, las caras parietales y borde adherente de la válvula tricúspide. De estas columnas carnosas de primer orden, ustedes también lo ven en el corte frontal, en el ventrículo derecho hay 3 columnas carnosas, también llamadas pilares o músculos papilares. Hay una anterior, una inferior y una medial o septal. De las caras del ventrículo derecho están formadas por el músculo cardíaco, son más delgadas, la anterior y la inferior. La medial es una pared que corresponde al ventrículo derecho de una manera convexa, como ustedes ven, porque el tabique que separa el ventrículo derecho del izquierdo, tabique interventricular, si bien tiene una forma triangular, pero no es lineal o rectilíneo, sino que está ligeramente curvado, con la cara convexa hacia el ventrículo derecho y la cara cóncava hacia el ventrículo izquierdo. El corazón izquierdo está formado casi en paralelo con el derecho por el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, que están comunicadas entre sí por un orificio aurículo-ventricular que está cerrado por una válvula, que en el caso del lado izquierdo del corazón, la válvula aurículo-ventricular izquierda se denomina válvula bicúspide o mitral. En cuanto a la configuración del ventrículo izquierdo, ustedes también lo están viendo en diferentes cortes, un corte que es anterior y posterior de las caras anteriores y posteriores respectivas, un corte coronal o frontal cercano al vértice o ápex cardíaco y un corte antero-posterior. Ven que la cavidad del ventrículo izquierdo ya no es prismática triangular como el derecho, sino que es semiesférica, con una pared lateral y una pared medial que limitan un borde antero superior y un borde postero inferior. En la cara o en la configuración interna del ventrículo izquierdo tenemos que presenta un aspecto sensiblemente distinto al derecho, no tan cavernoso como el caso del derecho, sino con algunas columnas carnosas de primer orden o músculos papilares, como ustedes lo están viendo aquí y acá. Solamente presenta 2 columnas carnosas de primer orden el ventrículo izquierdo. Uno anterior o antero superior y uno posterior o postero inferior, del vértice del cual van a salir las cuerdas tendinosas que van a dirigirse a la valva anterior y posterior respectivamente de la válvula mitral, que es la que se encuentra en el orificio aurículo-ventricular izquierdo. Hay algunas otras columnas carnosas y habitualmente cercano al vértice cardíaco hay algunas columnas carnosas de segundo y tercer orden, pero en la base del ventrículo es más bien liso, el izquierdo. La comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está, digamos, establecida a través del agujero aurículo u orificio aurículo ventricular derecho. La comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se establece a través de un orificio que es el aurículo ventricular izquierdo. El aurículo ventricular derecho está ocupado por una válvula que posee 3 valvas,
como ustedes ven, una valva septal o medial, una valva anterior y una valva posterior. Por poseer 3 valvas, esta válvula cardíaca atrioventricular derecha se denomina válvula tricúspide. Y ustedes ven que se cierra en sentido de las aurículas y se abre en sentido de los ventrículos. Movimiento que está limitado por las cuerdecillas o cuerdas tendinosas de las cuales yo les hablaba y que surgían del vértice de los pilares o columnas carnosas de primer orden. Como ustedes pueden ver, para la valva anterior y la septal surgen del músculo papilar anterior. Para la valva inferior y anterior surgen del pilar inferior. Y para la valva septal y anterior surgen del pilar o músculo papilar septal. Del lado izquierdo, el orificio aurículo-ventricular izquierdo está limitado está ocupado por una válvula que presenta 2 valvas, una anteromedial y una posterolateral. La anteromedial es más grande que la posterolateral, por lo tanto también se la denomina valva mayor y la posterior valva menor. Fíjense que al tener 2 valvas, la válvula bicúspide o mitral presenta también la característica de cerrarse hacia la cara auricular y de abrirse en sentido ventricular. Cuando se cierra, está limitada su cierre está limitado debido a la tensión de las cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas que surgen de los músculos papilares antero-superior y postero-inferior respectivamente y van a terminar en el borde libre y en la cara parietal de la valva anterior y la valva posterior de la válvula mitral. Acá, sobre el lado derecho de vuestra imagen, en la lámina, observamos sobre el lado derecho la válvula tricúspide cerrada, como ustedes la ven aquí, pero desde la cara auricular. En ese sector ustedes van a identificar la valva anterior, la valva posterior y la valva septal de la válvula tricúspide. Mientras que acá están viendo ustedes la válvula mitral, formada por 2 valvas, una valva anteromedial, que es la más grande, denominada también valva mayor, y posterolateral, la valva menor. Entre la valva anterior y la valva menor existen como unos pequeños espacios comisurales que separan la valva anterior de la valva posterior de la mitral. Inmediatamente por delante de estos orificios, cada una de las cavidades ventriculares a su vez presenta un espacio que es el que se comunica con las gruesas arterias que salen de los ventrículos. Desde el ventrículo derecho va a surgir una arteria que es la arteria pulmonar. Y desde el bulbo o infundíbulum de la arteria pulmonar con el tronco de la arteria pulmonar está el orificio de la arteria pulmonar que presenta una válvula. Esa válvula, configurada por 3 válvulas sigmoideas pulmonares, es la válvula pulmonar, que ustedes la ven abierta acá. Pues esto es anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho, y ven la válvula pulmonar con sus 3 válvulas sigmoideas, una anterior y 2 posteriores, como ustedes la están viendo acá. Del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo no solamente presenta, al igual que el derecho, una cámara de entrada, que era el orificio aurículo ventricular con su válvula mitral, sino presenta un
espacio de salida, ventrículo arterial, que relaciona el interior de la cavidad ventricular izquierda con la arteria aorta. También presenta la conexión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, una válvula en el orificio que se denomina válvula aórtica, que presenta 3 válvulas sigmoideas también, 2 anterolaterales, una izquierda y otra derecha, y una posterior, que ustedes la ven acá. Por detrás del orificio anterior, que era el de la arteria pulmonar, ven el orificio de la arteria aorta con sus 2 válvulas sigmoideas, una la sigmoidea izquierda, otra la sigmoidea derecha y la posterior o no coronaria. Entonces acá vemos las válvulas cardíacas, vemos la configuración de la valva pulmonar con sus, ¿no es cierto?, su valva anterior y sus 2 valvas posteriores, y lo que corresponde a la válvula aórtica con su valva izquierda, con su válvula sigmoidea izquierda, su válvula sigmoidea derecha y posterior, que la vemos en este punto. Conectando el ventrículo derecho con el tronco de la arteria pulmonar, en el orificio de comunicación se encuentra la válvula pulmonar, y conectando el ventrículo izquierdo con la arteria aorta se encuentra la válvula aórtica. Ahora la tienen extractada y fuera de la integridad de lo que es la relación atrioventricular izquierda. Acá tienen posteriormente la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y ven el orificio auriculoventricular ocupado por la válvula mitral, la válvula mitral con su valva anterior, su válvula posterior, y ahí tienen los músculos, los músculos papilares o columnas carnosas de primer orden, el anteromedial y el posterolateral, con sus cuerdas tendinosas respectivas. Ahora, si yo tomo una porción del corazón y estudio la estructura de su pared, voy a ver que desde la superficie hacia la profundidad voy a encontrar que el corazón presenta 3 capas. Una primera capa, que es la más externa, que es una capa externa y que corresponde a la hoja visceral. Corregir acá, es un error mío de tipeo, corresponde a la hoja visceral del pericardio seroso. La hoja visceral del pericardio seroso. Es una capa de tejido conectivo que se encuentra periféricamente y más externamente en la pared cardíaca. Luego, el mayor espesor de la pared de los ventrículos y de las aurículas, pero fundamentalmente de la porción ventricular, está constituido por el músculo cardíaco, que ya estudiamos en el cuatrimestre anterior las características microscópicas del músculo cardíaco, y sabemos que está formada por células contráctiles llamadas miocitos, que se relacionan entre sí a manera de un sinsitio o de un entramado, en el cual son características las uniones laterobasales llamadas discos intercalares. Ese músculo cardíaco en el corazón es la capa media, está formando la mayor parte de la pared cardíaca y se denomina miocardio. De allí que viene cuando el músculo cardíaco sufre y sufre alguna deprivación de sus nutrientes esenciales, aparecen las isquemias miocárdicas, y si ese músculo finalmente sufre
una deprivación permanente de oxígeno y de glucosa, muere y aparece lo que se denomina el infarto de miocardio. Entonces ustedes ahora comprenden que el vocablo miocardio corresponde a la capa intermedia, principalmente al músculo cardíaco. Y por último, tenemos la capa más interna de la pared ventricular o de la pared cardíaca, que está formada por una fina capa de epitelio plano simple, que es el endotelio, y que en el caso del corazón recibe el nombre de endocardio. Entonces es importante que ustedes sepan identificar, ¿no es cierto?, en la pared cardíaca, externamente el epicardio, es la fina capa de tejido conectivo que se encuentra recubriendo a todo el corazón y que representa la hoja visceral del pericardio seroso. Luego tienen el mayor espesor de la pared ventricular, que es el músculo cardíaco, y finalmente, internamente, la cavidad recubierta por una delgada capa de tejido epitelial de revestimiento, plano simple, que es el endotelio, y que se denomina aquí endocardio. El músculo cardíaco, como vimos oportunamente, tiene la capacidad de contraerse involuntariamente y de manera automática. Eso se debe gracias a la existencia dentro de la configuración del músculo cardíaco de un agrupamiento de células que reciben el nombre de nodo, que han priorizado su capacidad de despolarizarse y repolarizarse en relación a la población mayoritaria del corazón, que tiene una capacidad contraria. Estas células, que se agrupan en un grupo cerrado de células, configuran los nodos del sistema de conducción o éxito conductor del corazón, o sistema cardionector, que va a constituir un agrupamiento de células y de fibras de interconexión entre los nódulos que van a producir el estímulo de despolarización y van a favorecer la repolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos fuera del dominio de la voluntad. Porque si bien el músculo cardíaco es un músculo estriado, pero ustedes reconocerán, como lo hemos manifestado oportunamente, que el músculo cardíaco presenta la particularidad de no depender de la voluntad, vale decir, es involuntario. Y este agrupamiento de células está configurado fundamentalmente en la vertiente lateromedial de la vena cava superior, configurando el primer nódulo, que se denomina nódulo sinoauricular. Es el nódulo que comanda las contracciones del corazón. Es podríamos decir que es el agrupamiento de células que tiene a su cargo la despolarización y repolarización 60 a 100 veces por minuto. Esos estímulos van a viajar a través de los haces internodales anterior, medio y posterior hasta un nódulo ubicado en la porción membranosa del tabique interventricular. Es el segundo nódulo, llamado nódulo AV o nódulo aurículo-ventricular, que presenta células que se despolarizan a una frecuencia entre 40 y 60 veces por minuto, pero que están, cuando el corazón es normal, bajo el dominio del nódulo sinoauricular, porque el corazón normalmente y nuestra frecuencia cardíaca es entre 60 y 100 veces por minuto. Posteriormente, ese nódulo sinoauricular se continúa por un tronco que perfora el tabique en sentido de lateral derecho a lateral izquierdo y de superior a inferior, va a constituir el haz de His. El haz de His, que el haz de His se va a dividir en dos ramas, una rama derecha que transcurre a través del septum interventricular y la rama izquierda que tiene
dos porciones, una anterior y otra posterior, que sigue la vertiente izquierda del tabique interatrial. Y estos haces, la rama derecha y rama izquierda de las de His, se van a distribuir en todo el espesor de la pared cardíaca, produciéndose la contracción del corazón. Miren atentamente a cómo sigue. El estímulo viaja de un nódulo a otro, se despolarizan las aurículas, luego sigue del nódulo aurículo-ventricular por la edad de His, la rama derecha e izquierda, se distribuyen por los ventrículos y se despolarizan y contraen los ventrículos. Vamos a mostrarlo nuevamente. Vamos a mostrar que el corazón presenta los dos nódulos, el sino auricular y el aurículo ventricular. El estímulo parte del nódulo sino auricular al nódulo aurículo ventricular para despolarizar las aurículas. Una vez que llega al nódulo aurículo ventricular, por el haz de His y sus ramas derecha e izquierda, se distribuyen, como ustedes están viendo en la pared cardíaca, se despolarizan los ventrículos y se contraen los ventrículos en sístole. Para que el corazón se contraiga y se relaje, es necesario que realice un trabajo. Y el trabajo, para realizarse, requiere de un gasto de energía. Ese gasto de energía lo obtiene el músculo cardíaco a través de un metabolismo aeróbico, llevado a cabo por la glucólisis y la respiración celular mitocondrial, a través del aporte de oxígeno y de glucosa, que está llevado oxígeno y glucosa respectivamente a través de la sangre por las arterias coronarias. El corazón, en su totalidad, tanto aurículas como ventrículos, están irrigados por las arterias coronarias. Las arterias coronarias son la primera rama de la aorta que parten encima o por encima de las válvulas sigmoideas coronarias. Una a izquierda, otra a derecha. Las arterias coronarias reciben ese nombre porque se disponen a manera de corona sobre el surco aurículo ventricular. La coronaria izquierda tiene un tronco, que ustedes están viendo ahí, el tronco principal de la arteria coronaria izquierda, entre la aurícula izquierda y el tronco de la arteria pulmonar, tiene un trayecto de 2 a 3 centímetros y se divide en sus dos ramas terminales. La que ustedes están viendo que yo señalo en rojo, que es la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que ocupa el surco, como viéramos anteriormente, interventricular. Mientras que la que se dirige en sentido lateral izquierdo es la arteria circunfleja, rama terminal de la coronaria izquierda. La arteria descendente anterior, llamada así porque desciende sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo, o del tabique interventricular propiamente dicho, tiene ramos colaterales, como los ramos diagonales, y ramos septales, que van a irrigar los 2/3 anteriores o superiores del septum interventricular. Vale decir que la descendente anterior irriga fundamentalmente la cara anterior del ventrículo izquierdo y el septum interventricular. Mientras que la arteria circunfleja, segunda rama de la arteria coronaria izquierda, va a completar la irrigación de la cara anterior del ventrículo izquierdo a través de sus ramos obtusos marginales e interventriculares, ventriculares posteriores, como ya veremos. No debemos olvidar que también la coronaria izquierda da ramos para la aurícula izquierda. La aurícula derecha aborda el surco aurículo-ventricular derecho, se dirige lateralmente y descendente hacia la derecha, borde agudo va a transponer y va a abordar la cara inferior del corazón. Sobre la vista anterior estamos viendo ramos auriculares que surgen de la coronaria derecha y ramos ventriculares, como por ejemplo
la rama del borde agudo marginal. Como ustedes se dan cuenta, la coronaria derecha irriga la aurícula derecha y la cara anterior del ventrículo derecho. También va a contribuir prácticamente a la irrigación de buena parte de la cara inferior del ventrículo derecho e izquierdo respectivamente, y el tercio inferior del tabique interventricular. Acá estamos viendo el corazón por su cara diafragmática o inferior, en donde tienen la porción superior, el ápex cardíaco, el borde izquierdo y el borde derecho del corazón. Retomamos a la arteria circunfleja que ustedes ven aquí, que era la segunda rama de la coronaria izquierda, y están viendo los ramos ventriculares posteriores de la arteria circunfleja. Y vemos del lado derecho sobre el borde agudo del corazón la arteria coronaria derecha, que tiene un trayecto sobre la cara diafragmática y abordando el surco atrio ventricular inferior hasta alcanzar el surco interventricular inferior, en donde se curva habitualmente la coronaria derecha y da esta rama tan importante que es la rama descendente posterior, que va a contribuir a través de sus ramos septales a inervar el tercio inferior del septum interventricular. Como ustedes ven, la arteria coronaria derecha también da ramos para el ventrículo izquierdo. Es importante entonces, en cuanto a los territorios vasculares del ventrículo izquierdo y derecho, saber que la cara anterior y lateral izquierda y parte de la inferior está irrigado por la coronaria izquierda, y la cara anterior del ventrículo derecho, la mayor parte de la cara inferior del ventrículo derecho e izquierdo está irrigado por la coronaria derecha. Aurículas izquierda irrigada por la coronaria izquierda, derecha por la coronaria derecha. El septum interventricular, los 2/3 superiores, la coronaria izquierda a través de los ramos septales de la descendente anterior, y el tercio inferior por los ramos septales de la descendente posterior. Toda la sangre que fue a través de las arterias vuelve a través de las venas, que ustedes la ven de un color azul. Fundamentalmente, la mayor parte de la sangre venosa vuelve a través de la gran vena cardíaca, que se encuentra sobre la vertiente lateral izquierda de la descendente anterior. Ustedes ven que reciben los ramos diagonales, reciben los ramos obtuso-marginales, y vamos a verla ahora a la gran vena cardíaca sobre el borde izquierdo del corazón. La vemos acá, gran vena cardíaca. La gran vena cardíaca es sobre la cara inferior del corazón, se va a dilatar y va a configurar junto con la confluencia de la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall y de la gran vena o vena posterior del ventrículo izquierdo, van a contribuir a formar este sector dilatado que es el seno venoso. El seno venoso, que va a recibir ramos colaterales ventriculares inferiores, y fíjense, va a recibir la vena descendente posterior y esta vena que se denomina la pequeña vena cardíaca. El seno coronario resume y, va a realizar la confluencia del sector venoso del corazón y va a terminar a través de un orificio, que es el orificio del seno coronario, que lo vimos inmediatamente por delante y medial al orificio de la vena cava inferior en el atrio derecho. Entonces, ahí tenemos que podemos ver las arterias coronarias inyectándole material de contraste en su interior. Vemos las dos ramas de la coronaria izquierda, la descendente anterior y la arteria circunfleja,
La descendente anterior, fíjense, a través de sus ramos septales, irriga los 2/3 superiores del tabique interventricular. Acá está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Fíjense ustedes la coronaria izquierda. Y acá tenemos los ramos ventriculares anteriores, laterales y posteriores, la arteria descendente posterior de la coronaria derecha. Como la coronaria derecha se encarga de la irrigación del ventrículo derecho, del tercio inferior del septum interventricular y de parte de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Vale decir que a través de las diferentes arterias coronarias tenemos los territorios vasculares, como yo le decía, en rojo, correspondiente a la coronaria izquierda. Este es un corte coronal, vemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y en azul vemos el territorio correspondiente a la coronaria derecha. Hay un sector intermedio de intersección o zona gris, que es el que ustedes ven de color violeta, que corresponde a un territorio de irrigación compartida entre la coronaria izquierda y derecha respectivamente. Acá tienen el seno coronario, ¿no es cierto? El seno coronario, la vena marginal izquierda, teníamos la vena auricular oblicua, ¿no es cierto? Que aquí está un poco desplazada, y vemos que de la confluencia la gran vena cardíaca, de la vena o ventricular posterior y de la vena auricular oblicua, se genera el seno coronario que recibe la vena posterior del ventrículo izquierdo, la interventricular posterior y la vena coronaria menor para desembocar en el atrio derecho. Ese es el drenaje venoso del corazón. Vamos a estudiar ahora lo que corresponde a la circulación mayor y menor. Vale decir, los circuitos que sigue la sangre desde que parte del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta para irrigar lo que es el cuello, la cabeza y el miembro superior y el resto de nuestra economía, llevando sangre cargada de oxígeno que ustedes convencionalmente la ven pintada de rojo. El circuito parte del ventrículo izquierdo. Sigue la sangre este circuito que es el que estamos viendo y llega a nivel de la célula, en donde va a entregar oxígeno y va a recibir dióxido de carbono. Esa sangre carbooxigenada va a tomar el territorio desde la parte infradiafragmática de nuestro organismo, a través de la vena cava inferior, y desde la cabeza, el cuello y el miembro superior, a través de la vena cava superior. Y va a desembocar en el atrio derecho, aurícula derecha. El circuito que se inicia en el ventrículo izquierdo va a través de la arteria aorta y de sus ramas hacia los tejidos y vuelve al corazón derecho, fundamentalmente a la aurícula derecha, a través de la vena cava superior e inferior, carbooxigenada la sangre. En esta ocasión se denomina circulación mayor o sistémica. Esa sangre carbooxigenada pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y desde el ventrículo derecho se origina un nuevo circuito, que es el que a través de la arteria pulmonar y de sus ramas, derecha e izquierda respectivamente, va a enviar sangre carbooxigenada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones va a tener lugar, a través de la capilarización de la arteria y de las vénulas pulmonares, el intercambio gaseoso, entregando dióxido de carbono y recargándose la sangre de oxígeno, que va a volver a través
de las 4 venas pulmonares al corazón izquierdo, vale decir, a la aurícula izquierda. El circuito que parte del ventrículo derecho va hacia los pulmones y termina en la aurícula izquierda es lo que se conoce como circulación menor o pulmonar. Este trayecto de la sangre con oxígeno desde el ventrículo izquierdo parte a través de lo que es la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria más importante del corazón, a partir de la cual van a surgir diferentes ramos colaterales para la irrigación de toda nuestra economía. La arteria aorta presenta inicialmente una porción, presenta en un primer momento una porción inicial denominada aorta ascendente, que es la porción que se encuentra inmediatamente por el orificio de la válvula pulmonar, en donde se encuentra la válvula pulmonar con sus 3 sigmoideas, superior a la cual se dilata ligeramente, que son los senos coronarios, de donde surgen las primeras ramas del corazón, que son las arterias coronarias, y las primeras ramas aórticas, y a partir de allí la aorta ascendente se dirige en sentido anterior, ligeramente ascendente y derecho. Posterior a un trayecto entre 3 y 5 centímetros de la aorta ascendente, la aorta se va a curvar en sentido posterior e izquierdo, pasando por encima de la raíz pulmonar o pedículo pulmonar izquierdo, y se va a dirigir de derecha a izquierda, de anterior a posterior y ligeramente de abajo hacia arriba, constituyendo esta porción de la aorta que se denomina istmo o callado aórtico, desde donde van a surgir desde derecha a izquierda y de anterior a posterior el tronco arterial brachiocefálico, que va a dar origen a carótida primitiva derecha y a subclavia izquierda, y ya directamente desde el callado, la arteria carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Luego, una vez que se encuentra el istmo callado aórtico sobre el borde lateral izquierdo de la 4ª vértebra torácica, la arteria aorta va a descender y va a constituir la aorta descendente. La aorta descendente que va a atravesar en algún punto el diafragma y se va a transformar de aorta torácica descendente en aorta abdominal, que como ustedes ven aquí, tenemos la aorta abdominal. De la aorta torácica descendente surgen como ramos colaterales las arterias intercostales y las arterias bronquiales. De las arterias intercostales, de los ramos anteriores y posteriores, van a surgir también las arterias metaméricas de irrigación para el sector intermedio lateral de la médula espinal. Y por debajo del diafragma aparece la aorta abdominal con sus diferentes ramas, el tronco celíaco, la mesentérica superior, las arterias renales, la mesentérica inferior. La arteria aorta, a nivel aproximadamente de 2ª o 3ª vértebra lumbar, se divide en sus 2 ramos terminales. La arteria ilíaca primitiva derecha, la arteria primitiva ilíaca izquierda, y la 3ª rama que está descrita en los libros, que es la arteria sacra media. Arterias ilíacas derecha e izquierda, que van a dar respectivamente la irrigación a los órganos pelvianos,
y a los miembros inferiores. Las arterias tienen una disposición microscópica que de superficie a profundidad están formadas por una lámina de recubrimiento externo seroso, denominado adventicia, formado por una fina capa de tejido conectivo. Luego tenemos una capa intermedia que está constituida por la lámina media o lámina elástica externa. Entre la lámina elástica externa y la lámina elástica interna, las dos en celeste, se encuentra la capa más importante de las arterias, constituido por músculo liso. E internamente, en relación con la sangre, se encuentra el endotelio, que como ustedes ya saben, está configurado por una fina capa de epitelio de revestimiento plano o escamoso. Entonces esta es la constitución fundamentalmente de los vasos sanguíneos. Arterias con una capa muscular lisa, interesante, y la vena con una capa muscular más delgada, pero preservando la constitución de adventicia, lámina elástica externa, interna, capa muscular y endotelio. La vena cava superior es la vena que, digamos, conduce la sangre de los afluentes que provienen de, el interior de la cavidad craneana, de la porción superficial de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Del interior de la cavidad craneana procede fundamentalmente drenando los senos venosos de la dura madre, y tanto los que son los senos alojados en la calota como en la base del cráneo van a desembocar todos en el foramen de la vena yugular interna y van a drenar la sangre venosa del encéfalo, del tronco cerebral y del cerebelo a través de la vena yugular interna. Vena yugular interna que va a recibir los afluentes provenientes de las venas más superficiales de la cabeza y del cuello. La vena yugular interna, derecha e izquierda respectivamente, fíjense, va a confluir o se va a unir a la vena subclavia derecha e izquierda respectivamente, y, ¿no es cierto?, van a constituir los confluentes yúgulo subclavio izquierdo y yúgulo subclavio derecho, que con la unión de las yugulares anteriores, las yugulares externas muchas veces, van a contribuir a completar el confluente yúgulo subclavio derecho y yúgulo subclavio izquierdo. El confluente yúgulo subclavio izquierdo va a dar una vena recurrente que cruza la línea media en sentido descendente y de izquierda a derecha, que es la vena brachiocefálica izquierda, que se va a unir a la confluencia de la yugular interna y subclavia izquierda, que forman la vena brachiocefálica derecha. De la unión de la vena brachiocefálica derecha e izquierda se forma la vena cava superior. Vale decir que la vena cava superior a su vez va a recibir a la vena ácido en el aspecto posterior de su cara posterior y va a formar, ¿no es cierto?, la vena cava superior. Vena cava superior que termina desembocando, como dijimos, en la unión de la cara superior y medial de la aurícula derecha. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vena cava superior, la vena yugular interna, simplificado, la vena subclavia del lado derecho, la vena yugular interna izquierda, la subclavia izquierda,
la vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior y tenemos la aurícula derecha. La vena cava inferior, por el contrario, va a traer la sangre de los sectores infradiafragmáticos. Ustedes ven que va a traer la sangre de los miembros inferiores a través de la arteria, perdón, de la vena ilíaca externa y de los órganos de la pelvis a través de la vena ilíaca interna o hipogástrica. De la reunión de la vena ilíaca externa e interna del lado derecho e izquierdo van a constituir la vena ilíaca primitiva del lado derecho y la vena ilíaca primitiva del lado izquierdo. De la reunión de la vena ilíaca primitiva del lado derecho y del lado izquierdo se va a formar a nivel derecho, lateral derecho del cuerpo vertebral de la tercera o cuarta vértebra lumbar, la vena cava inferior. Que ustedes ven aquí en las relaciones hacia la izquierda con la arteria aorta, los diferentes elementos vasculares y nerviosos que se encuentran en ese sector y el gráfico que ustedes están viendo aquí. La vena cava inferior, que en su recorrido ascendente sobre la vertiente derecha de la vena, de la columna vertebral, va a recibir las venas lumbares respectivas y la vena gonadal derecha. Continúa ascendiendo, recibe las venas renales derecha e izquierda respectivamente, que la vena renal izquierda, ustedes ven, recibe a la vena gonadal izquierda. Las venas renales y por último las venas adrenales superiores directamente sobre la vena cava inferior, mientras que acá lo hace sobre la vena cava inferior. Sobre la vena renal izquierda. La vena cava inferior va a terminar desembocando, como ustedes ya saben, en la cara inferior de la aurícula derecha. Existe un sistema paravertebral, que es el sistema de las venas ácigos, ¿no es cierto? Derecha e izquierda respectivamente, fíjense, y el sistema de la hemiácigos. El sistema de la vena ácigo ya lo hemos mencionado y termina desembocando en la cara posterior de la vena cava superior. Mientras que en el camino, ese sistema de la vena ácigo recibe la vena hemiácigo que vemos aquí. Bueno, muy bien. Hemos terminado esta hermosa clase. Quedo disponible. Voy a finalizar mi presentación y voy a dejar de compartir pantalla. Si hay alguna pregunta que quieran hacerla, pueden efectuarla a través de lo que es el chat y voy a estar gustoso en responder. Escucho si hay alguna pregunta. No hay preguntas. ¿Ha estado todo claro o bien vamos a mantener un diálogo que me gustaría que lo expresen ustedes? Cuando se suben los trabajos prácticos, se va a subir probablemente al final de esta semana. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cuál es la función del tejido celulograso? La del tejido adiposo, ¿no es cierto? El tejido celulograso es eso, es tejido adiposo que actúa como reserva de energía.
¿Alguna pregunta más? ¿A qué se deben los soplos del corazón? Normalmente el flujo de sangre en el interior de las cámaras cardíacas es un flujo laminar que nos representa, debido a la óptima apertura y cierre de las válvulas cardíacas, no presenta mayor inconveniente. Ahora, cuando algunas de las válvulas cardíacas, ya sea las atrioventriculares o las ventriculoarteriales, presentan alguna resistencia al desplazamiento del flujo, aparece un flujo turbulento en el interior de las cámaras cardíacas. Y ese flujo turbulento, que está determinado por las dificultades al desplazamiento de la sangre, es lo que genera un fenómeno acústico que se denomina soplo. Respondiendo a la pregunta de uno de ustedes. El profesor José Luis Martínez fue quien realizó la división 9 compartimientos del mediastino basándose en una radiografía de perfil, donde se realiza el intercambio gaseoso en los pulmones. ¿En procesos biológicos hay que elegir nuevas comisiones? Sí, lo dije. ¿Podría nombrar de nuevo cómo se llaman las 4 cavidades del corazón? Sí, 2 derechas, 2 izquierdas. Las 2 derechas son atrio o aurícula derecha y ventrículo derecho. Y las izquierdas, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Va a haber clases presenciales? No por ahora en nuestra materia. ¿Los horarios de las clases de consulta se mantienen? Sí, pero de todos modos va a ser anunciado en el aula, así que estén atentas. ¿Cuál es la bibliografía con la que vamos a trabajar? Vamos a seguir teniendo como libro de cabecera al libro de Tórtora de Erickson. Y después, a medida que haya algún tema más significativo, iré nombrando según la clase. Les pido a todos los que tengan problemas de regularidades en cuanto al sistema CIU guaraní, nosotros hemos realizado la carga de regularidades, dirigirse por favor al señor Miguel de Dirección General de Alumnos. Tendremos otra aula de lo de procesos biológicos 2, sí, ya lo expliqué, es necesario loguearse, van a recibir un instructivo para hacerlo. ¿Qué comprende la circulación menor? La circulación menor o pulmonar es aquella que parte del ventrículo derecho. Lleva sangre carboxigenada a los pulmones, entrega el dióxido de carbono, recibe el oxígeno y vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. No sé a qué PDF se refiere Julieta. Habitualmente están mis clases, yo puedo hablar por mis clases, que son las clases que se van a colgar posteriormente que hayamos terminado. Posteriormente a unos días hasta que puedan, digamos, editarla. ¿Vamos a profundizar más en fisiología del sistema cardiovascular? Sí. La próxima clase es íntegra de fisiología cardiovascular. Hoy tenemos que entender primero la estructura para luego comprender la función. No, se va a subir esta clase, al menos de mi parte, Marta. De mi parte, nunca se suben las clases grabadas de otros años, se suben la clase actual. ¿A qué se deben los paros cardíacos? Pido que cuiden por favor la ortografía, es una recomendación, no un reto. El paro cardíaco es el cese de la actividad cardíaca del corazón. Eso es un paro cardíaco.
¿Cuál es el correo del departamento de alumnos? Desconozco. Por favor, buscarlo en el aula, perdón, en la plataforma de la facultad. Bien, hemos llegado al final, entonces, Reinaldo, si el temario ocurre en forma simultánea el próximo jueves, sí, siempre ofrecemos nosotros 2 clases, el martes y el jueves, con la misma sistemática del primer cuatrimestre. Soplo de la parte izquierda es lo mismo que expliqué de cualquier soplo, nada más que está localizado en el lado izquierdo del corazón. El martes 14, claro, no tendremos teoría, como ustedes lo dicen, pero nos encontraríamos el martes 21. Los despido a todos, les mando un saludo especial, nos encontramos el martes 21. Muchas gracias, será hasta entonces.